Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el libro de Josué, capítulo 7 y versículo 12, donde dice: Y por esto los hijos de Israel no podían hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Dios está aquí explicando a Josué las consecuencias del pecado, ya que aquella esperanzadora promesa, cuando Dios le dijo en Josué capítulo 1 y versículo 9, Jehová, tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, note cómo ahora se convierte en no estaré más con vosotros. Retirado el apoyo divino, los hijos de Israel no podían enfrentarse a sus enemigos, ya que Israel había pecado con muchas agravantes. Note que había quebrantado un pacto solemne. También había hurtado lo que era de Dios y además había mentido. No importa que el pecado fuese de uno, era el pecado de todos mientras no se hubiera purificado el pueblo. Toda la nación era maldita, por tanto la protección de Dios estaba suspendida y no podían esperar otra cosa que derrota mientras no se destruyera el anatema que había en la congregación de Israel. Por otro lado, Dios está enseñando a Josué el camino necesario para la restauración de la comunión con Él. El pueblo tenía que limpiarse de la contaminación interior que le afectaba. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Dios está dando aquí las instrucciones sobre cómo actuar en aquella situación. Primeramente, Josué debía convocar al pueblo para una solemne reunión en la presencia del Señor que tendría lugar a la mañana del día siguiente. Él había estado orando hasta la caída de la tarde, por tanto, había poco tiempo para estos preparativos, pero el suficiente para que el pecador volviera en arrepentimiento a Dios. Las causas de la derrota debían de ser proclamadas a todo el pueblo. La razón de ello era el anatema que había en medio de la nación. Aquellos que estuvieron dudando sobre cuál había sido la causa de la derrota debían de salir de sus reflexiones. La causa no había sido el poco número de la gente de guerra que había intervenido, ni tampoco la cobardía de ellos entre los enemigos, ni el potencial de los hombres de guerra de Ai. El problema había sido el pecado oculto en medio del pueblo de Dios. Y el Señor advierte que solo una limpieza real del pecado y la santificación del pueblo les permitiría hacer frente a sus enemigos. Pero en caso contrario, la derrota que habían experimentado persistiría, porque la guerra ya no era del Señor, sino de ellos. Israel había de prepararse para venir a la presencia de Dios. Y no podían hacerlo de cualquier manera, ya que tenían que santificarse y hacerlo mediante las purificaciones rituales que la ley prescribía, todas ellas conducentes a hacer conscientes a los israelitas de la santidad personal que Dios requería de cada uno como pueblo suyo. Era un tiempo de reflexión personal
que la gracia de Dios concedía a toda la nación, incluso el que había cometido el pecado del anatema. Anteriormente, ellos habían sido llamados también a santificarse, para ver las maravillas que Dios hacía entre ellos con motivo del paso del Jordán, como así señala el capítulo 3, versículo 5. Pero en esta ocasión Dios había de mostrar su gloria en la limpieza del pecado del pueblo. También muchas aplicaciones podrían hacerse aquí de este texto, pero tal vez sea bueno una breve reflexión sobre el pecado del creyente, ya que es una parte esencial de la doctrina bíblica. Es por eso que la vida cristiana debe de desarrollarse en la esfera de la luz, lo que Juan expresa como andar en la luz. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7. Pero eso no significa estar sin pecado, sino que responde a las demandas de la luz y están en continua comunión con Dios, rechazando abiertamente la práctica del pecado. El cristiano ha sido llamado a una vida de identificación con Cristo, que conlleva también un testimonio de dignidad y santidad, como corresponde a la vocación con que fue llamado. Efesios capítulo 4 y versículo 1 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Una vida santa es la experiencia de lo que Pablo llama vivir a Cristo. Filipenses capítulo 1 y versículo 21. El sentimiento del Señor es establecido en el creyente en razón de la identificación con Él, por lo que se le demanda al creyente que haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Esta forma de visión y comprensión espiritual alcanza todos los campos de la vida cristiana y también hace posible la experiencia de la santificación. No debe de olvidarse tampoco que el cristiano está llamado a una proclamación al mundo de la operación que la gracia produjo en él. Cuando dice Pedro: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. El cristiano entra en un conflicto continuo de tentación en las tres áreas contrarias y opuestas a la voluntad de Dios: el demonio, el mundo y la carne. Note que el demonio, con artimañas, procurará hacer caer al creyente en la práctica del pecado, ya que el conflicto con Satanás se describe en la palabra de Dios como una lucha. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El cristiano ha de mantener en perfecto estado y utilizar la armadura divina que ha recibido para esta lucha. Efesios capítulo 6, los versículos 10 y 11 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. El modo victorioso sobre Satanás es la fortaleza del Señor en una vida de comunión con Él. Juan enseña que los cristianos alcanzan victoria porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 4. Por otro lado, las fuerzas personales resultan estériles contra tal oponente. Note
que el mismo arcángel Miguel descansó en la fortaleza de Dios para oponerse a Satanás. Judas, capítulo 1 y versículo 9 dice: Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. La fe, que ha vinculado al creyente con el Salvador para la justificación, es el mismo vínculo para la victoria, cuando dice: al cual resistir firmes en la fe. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 9. El secreto, pues, está en el área de lo que establece Santiago cuando escribe: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4 y versículo 7. El segundo elemento de oposición al creyente es el mundo. Este es el sistema organizado contra la voluntad de Dios. Y note que tuvo su origen en cuanto a orden en Satanás, que es su Dios y su príncipe. El creyente está en el mundo, pero no es del mundo, como tampoco lo fue Cristo, por tanto no debe de conformarse al modelo del mundo. La victoria sobre el mundo es mediante la fe, cuando dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 4. Y la tercera esfera de pecado tiene que ver con la carne, elemento que conforma la moral del no regenerado. Y la experiencia cristiana está en continuo conflicto con el Espíritu Santo. La victoria se alcanza en la medida que el cristiano deja de operar al Espíritu en una entrega incondicional a Dios. Gálatas capítulo 5 y versículo 16 dice: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una provisión para la victoria en la vida cristiana tiene que ver con la palabra de Dios. El salmista dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119 y versículo 11. En la medida en que el creyente obedece a la palabra de Dios, está en el camino de evitar la derrota espiritual por el efecto que la misma Escritura produce en él. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y 17 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La santificación cristiana descansa en la palabra, por lo que Cristo rogó al Padre cuando le dijo: santifícalos en tu palabra es verdad. Juan capítulo 17 y versículo 17. El secreto victorioso no está solo en conocer la palabra, sino esencialmente en vivir conforme a la palabra. Nótese esto, y es que Acán había pecado por desobedecer la voluntad de Dios. Igual situación se produce por la misma práctica en la vida del cristiano. Téngase en cuenta que el pecado del creyente produce efectos notorios, ya que primero sobre quien ha cometido el pecado, y luego con la comunión con Dios se ve afectada y las relaciones de bendición que se experimentan en ella cesan. La luz de Dios que ilumina se oscurece y lo hace a causa del pecado. La primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 6 dice: Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. También el gozo de la salvación deja de experimentarse. La primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 4 dice:
Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Y el salmista dice en el Salmo 51 y versículo 12: Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Es por eso que la paz debe de sentirse, como así señala la primera carta de Juan, capítulo 3, y los versículos 4 al 10. Pero también alcanza el conjunto de la Iglesia, ya que el pecado oculto en medio de la congregación impide las bendiciones de Dios sobre ella. Y de ahí la importancia que Pablo da a la limpieza congregacional, como es el caso, por ejemplo, de la iglesia de Corinto, como así señala en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 13. La solución al pecado del creyente está en la confesión, ya que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Note que confesar significa decir lo mismo, esto es, decir acerca del pecado lo mismo que Dios dice. Confesar es retornar a una identificación con el pensamiento de Dios tocante al pecado, ya que es confrontar el pecado abiertamente sin ocultar ni buscar tampoco por otro lado ninguna excusa. Proverbios capítulo 28 y versículo 13 dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La respuesta a la confesión es bien evidente, ya que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios perdona el pecado como una deuda que Él remite, restaurando al deudor. Y Dios restaura, limpiando de maldad, para que el pecador pueda retornar a la plena comunión con Él. Isaías, capítulo 1 y versículo 18 dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios lo hace porque Él es fiel y justo. La fidelidad de Dios es una de sus perfecciones, como así señala la segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 13, dice: Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, y lo hace en razón al compromiso del nuevo pacto. Jeremías, capítulo 31 y versículo 34 dice: Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y todo esto es en base al sacrificio de Cristo, ya que hay un tiempo de gracia para confesión, como ocurría también en el caso de Israel. Continúa ahora con los versículos 14 y 15, donde dice: Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Un tiempo de gracia se mantiene todavía para el ofensor. Tenía hasta la mañana para reconocer y también confesar su pecado. Dios iba a actuar en justicia sobre la maldad del pueblo para limpiarlo, a fin de que pudiera proseguir en la senda de la comunión
y vencer sobre los pueblos de Canaán en la tarea de ocupar y posesionarse en la tierra prometida. La manifestación del culpable iba a ser asunto divino, ya que Dios mismo seleccionaría y pondría en descubierto delante de todo el pueblo al que había cometido el pecado. La frase cuando dice «os acercaréis» infiere que el pueblo había de comparecer ante la presencia del Señor, lo que exigiría hacerlo en el santuario y ante el sumo sacerdote. Con toda probabilidad fue lo que se hizo. Y no hacía falta una gran influencia de personas para determinar quién fue el culpable, ya que inicialmente tan solo la presencia de los representantes de cada tribu sería suficiente. Después, a medida que se hiciere la selección, se irían llamando a los representantes de los sectores familiares, luego de las casas, y finalmente sería seleccionado el culpable. La forma de hacerlo no se especifica, pero con toda seguridad sería hecha la selección por medio de las suertes, ya que este era el sistema que Dios mismo había establecido para tales cosas, y pudo bien haber sido mediante la consulta del Urim y Tumim del sumo sacerdote, como el Señor había establecido. Esta selección descubriría primero la tribu, luego la familia, después la casa y finalmente la persona. Sorprendido en el anatema, había de sufrir el castigo de ser quemado con todo cuanto poseía. No era una sentencia nueva que se establecía sobre alguien, sino la conclusión de lo que se había determinado al principio en relación con el anatema de la ciudad y todas sus cosas. La destrucción no había terminado, por cuanto alguien tenía parte de lo que había en la ciudad. La comunión con el anatema hacía también anatema al que la había retenido y a todos los que habían estado en contacto con él. Las razones divinas para tal acto están claramente expresadas aquí en el texto, ya que era un delito de sacrilegio por haber quebrantado el pacto de Jehová, y lo era también en infamia como una acción loca o vil en Israel y contra Israel, al haber traído el mal sobre toda la nación. Podría destacarse en los dos textos el tiempo de gracia que Dios concede al pecador, y no cabe duda que Acán hubiera podido confesar su pecado desde el primer momento y restituir lo robado. Sin embargo, Dios extiende el tiempo de su paciencia en espera del arrepentimiento del transgresor. La ira de Dios pudo haber caído sobre el infame desde el momento en que cometió el hurto, pero sin embargo, hay un tiempo de paciencia, espera, en una manifestación personal de su gracia. Por otro lado, algunos consideran que el tiempo de gracia es una impotencia de Dios o su negativa para actuar contra el pecador, pero conforme a la enseñanza de la palabra de Dios nos enseña cuando dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. El profeta Sofonías hace una advertencia semejante sobre aquellos que están tranquilos mientras dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Sofonías capítulo 1 y versículo 12. Sin embargo, Dios actuará sobre el pecado de su pueblo.
El escritor de la epístola a los Hebreos advierte sobre el pecado, hecho con premeditación, para el que no queda sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos capítulo 10 y versículo 27. Pudiera suponerse que estas palabras se refieren a inconversos rebeldes, pero la realidad es que están dirigidas a creyentes. Es por eso que el Señor enseña continuamente en su palabra que el pecado del creyente puede conducir a una actuación personal suya. Sin embargo, la gracia da siempre un tiempo de acción para el retorno a Él y la confesión y también el arrepentimiento. Y voy concluyendo con esto. La contestación del oráculo divino fue que la crisis no se debe a la infidelidad de parte mía, sino al pecado del pueblo. Se habían violado las condiciones del pacto por la reservación de los despojos de la ciudad, condenada, maldad, claramente llamada insensatez, que se ha cometido en Israel. El Salmo 14, versículo 1 dice: Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Vemos también cómo el disimulo, con otros agravantes de crimen, siguen practicándose en el día de hoy. Y el pueblo se expone a la destrucción junto con las naciones condenadas en Canaán. Deuteronomios capítulo 7 y versículo 26 dice: Y no traerás cosas abominables a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y las abominarás, porque es anatema. Habrá que hallarse los medios de descubrir y también castigar al transgresor para que Israel sea librado de esta culpa y las cosas sean restauradas a su anterior estado de prosperidad. Amigo y amiga oyente, todos, absolutamente todos, somos transgresores delante de Dios, y lo somos por causa del pecado original. Ejemplo, ¿quién le enseña a un niño pequeñito que empieza a hablar, a razonar, a ser egoísta? ¿Quién le enseña al niño o la niña a ser protagonista absolutamente de todo? ¿Quién le enseña a ellos a pegar o a mentir? Es por eso que el pecado original está en cada persona y por tanto Dios, viendo el estado del hombre alejado de Él a causa de ese pecado, Él, Dios, se hizo hombre y nacido de mujer. Y además lo hizo dando su vida en la cruz del Calvario a favor del pecador, de la pecadora, arrepentido y arrepentida. Y lo hizo precisamente para reconciliar al ser humano con Dios, para que todo fuese como anteriormente era antes de que Adán y Eva pecaran en contra de Dios. Es decir, para que el hombre sea restaurado y pueda tener comunión con Dios. Amigo y amiga oyente, Jesucristo, el Hijo de Dios, quiere y puede reconciliarte con Dios. Y lo puede hacer siempre que tú le des esa oportunidad de aceptarle en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Para ello yo te animo ahora, en esta hora, a que tú, si nunca antes has hecho esta oración de fe, cortita, pero muy importante y trascendental, ora conmigo y repite allá donde estás y di: Señor Jesús, me confieso delante de ti que soy una persona transgresora de muchas cosas y especialmente de aquello que tú demandas que yo haga, pero que por ignorancia o por no querer no lo hago. En este momento quiero pedirte perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te acepto ahora a ti, Jesucristo,
como mi único y suficiente Salvador. Y quiero darte muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.